Hola de nuevo mis manitas, bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy lo que vamos a hacer es una capa manta, ¿vale? Es decir, es una capa pero con tela de manta. ¿Por qué? Os voy a contar un poco la historia de este proyecto o este DIY y cómo surgió. Resulta que sabéis que por todo el tema que estamos sufriendo actualmente, no voy a decir nombres para no herir sensibilidades ni nada, por todo el tema que estamos viviendo actualmente a nivel mundial, sabéis que los niños, por lo menos aquí en España, tienen que tener las clases en el cole totalmente, pues eso, abiertas, tanto de puertas como de ventanas. ¿Qué pasa? Que bueno, igual en un país de Latinoamérica no pasa nada, o en una zona más calurosa como Canarias pues no hay ningún problema, porque siempre son temperaturas tirando a cálidas, pero aquí en Valencia, aunque no es un clima extremadamente, no es de los más fríos de España, pero cuando hace frío, pues hace frío. Y ahora, por ejemplo, en enero, finales de diciembre, pues sí que nos podemos llegar a poner algunos días en 0, -1, -2 grados, bajo cero. Así que hay una empresa en Ontinyent, aquí en Valencia, que tuvo una idea. Y era confeccionar como unas capitas con tela de manta o tela típica de tela polar, de tela polar se llama, y para que los niños las llevaran en el cole y pudieran trabajar un poquito más a gusto, teniendo en cuenta que allí, de hecho en aquella zona, pues suele hacer mucho más frío o bajar más las temperaturas que aquí en Valencia capital. Y ese es el proyecto que os traigo hoy. Esta empresa está teniendo ahora un montón de solicitudes, un montón de pedidos de estas capitas para los niños, para el cole, para que las usen en el cole, y están llamándolos de diferentes partes de España. Así que a mí se me ha ocurrido hacer un vídeo pues simplemente enseñándoos a hacer una capita con cualquier tela de manta o cualquier mantita que tengáis en casa si estáis en la misma situación que yo, por ejemplo, ahora, que dentro de poco pues vendrá el frío más extremo y no quiero que la niña esté en clase pasando ese frío. La verdad es que me da una pena brutal porque yo creo que con ese frío nadie puede trabajar, ni concentrarse, ni nada, pero bueno, es lo que toca y vamos a intentar que la cosa pase, aunque sea un poquito más cómoda, entre comillas. Vamos a empezar con el vídeo ya. Vamos a necesitar simplemente una manta o un trozo de tela típica polar o tela de manta. Lo primero que vamos a hacer es doblar nuestra manta por la mitad. En este caso da igual que sea por el derecho o por el revés, porque simplemente yo lo que quiero es cortarla por la mitad. ¿Por qué voy a hacer esto? Porque en mi caso, en esta manta, por el estampado que tiene, si no la corto por la mitad y coso los hombros por la parte superior, el dibujo se va a quedar al revés. Esta parte de aquí arriba, que es un poco más gruesa, la voy a recortar, porque aquí es donde vamos a marcar el cuello y donde tendremos nuestros hombros. Como os comentaba, si tenéis una tela de manta o una mantita de un color solamente, con doblar a la mitad la mantita o la tela y hacer esto mismo, pero justo por ahí, os ahorráis el tema de coser hombro y todo. Simplemente con marcar el agujero del cuello, recortarlo y colocar el bies sería suficiente. Si os pasa como a mí, que tenéis un dibujo o un estampado, pues lo hacéis de esta manera. Yo lo que voy a marcar aquí ahora es el centro, ¿vale? Estoy marcando en las dos piezas el punto central. Cuando lleguemos a este paso ya tenemos que tener calculado el radio, es decir, la circunferencia que tendremos que hacer para que por ahí entre la cabeza del niño o el adulto que se vaya a poner la capa. En este caso la medida de cabeza eran 50 centímetros. Para calcularla la dividimos por pi, el número pi, que es 3,14,
y a continuación dividimos esa cifra que nos da a la mitad. Aquí os voy a aconsejar una cosa, más que nada por lo que a mí me pasó, por mi propia experiencia. Si esta tela cede un montón, es decir, que incluso poniendo los centímetros exactos de cabeza, luego puede incluso estirar un poco. Así que si en mi caso, por ejemplo, daba 7,96 el resultado, pues yo lo dejaría en 6, 6,5, es decir, de 1,5 a 2,5 centímetros sin problema le podríais bajar. Repito, en el caso de que sea esta tela, ¿vale? Esta medida la iremos midiendo de forma que crearemos nuestra circunferencia. Entonces, desde el punto central que hemos tomado, vamos midiendo 7, 7, 7, 7 hasta formar una circunferencia. Y ese será nuestro cuello y la entrada de la cabeza. Y luego recortaremos esa circunferencia. Y ahora ya podemos unir enfrentando los derechos, si es el caso teniendo en cuenta que el dibujo está correctamente colocado, y coseremos los hombros. Yo en este caso voy a utilizar la remañadora. Ahora vamos a coger y vamos a medir el largo que deseemos. Para la estatura de mi hija yo más o menos he considerado que entre 50 a 60 centímetros era suficiente, se la he dejado pues por debajo del culete, así que más o menos al final he puesto 55 centímetros de largo. Medimos desde el hombro 55 centímetros hasta abajo y recortamos el exceso. Lo que vamos a hacer ahora es redondear un poco las esquinas, ¿de acuerdo? Entonces simplemente vamos a colocar bien juntitas las dos, el delantero, vamos a colocar bien juntos el delantero y el trasero y vamos a trazar una curvita en el lateral. Lo que hago es que en uno de los laterales lo hago a mano alzada y luego sí que tomo las medidas para saber hasta dónde he llegado tanto en la cara del costado como en el bajo, y así en el otro lado lo hago más exacto. Así quedarán pues prácticamente iguales. Y pasamos a colocar el bies. Como veis, yo he comprado un bies que ya viene preparado, os dejaré el link en la cajita de info, este lo pedí en Amazon. Y como veis, el bies viene ya planchado y va tal que así, ¿vale? Como la tela o el borde de la tela metidito en el medio y queda de esta manera, tanto de un lado como de otro. ¿Cómo se coloca? Vale. Lo primero que vamos a hacer es abrir el bies
y dejarlo extendido haciendo que coincida con el borde de la tela, de esta manera. Y lo que haremos es coser justo por la primera marca o por la marca de arriba que tenemos, ese doblez, pero coseremos a partir de unos 7 centímetros, es decir, todo ese primer trozo lo vamos a dejar sin coser. Cosemos a partir de ahí por toda esa línea que estáis viendo, puntada normal. Una vez hemos hecho esto, habremos llegado al final, ¿de acuerdo? Este primer extremo, por donde hemos empezado a coser, lo vamos a doblar de esta manera. Vamos a doblar esa primera puntita que no habíamos cosido de esta manera. Podemos marcarlo bien, ya sea con el dedo un poquito, con la uña, o si preferís plancharlo, pues lo podéis planchar para que se quede más marcadito. Y ahora simplemente vamos a poner el extremo del final por encima del extremo inicial de nuestro bies y haciendo coincidir esa raya o esa doblez superior por la que hemos cosido anteriormente. ¿Para qué? Para seguir cosiendo justamente por ahí. Y coseremos justo hasta que veamos que acabe ya ese encuentro que tienen un bies con el otro, ¿vale? Así que simplemente ahora cosemos ese trocito, seguimos cosiendo. Pero antes lo que vamos a hacer, para que no nos quede muy gordo a la hora de que cuando lo vayamos a doblar luego hacia detrás, es esta zona que hemos doblado la vamos a recortar a medio centímetro, 1 centímetro, dejándole solamente 1 centímetro para poder doblarla y eliminamos el exceso ese de tela. Y cosemos hasta que veamos que hayamos ya llegado al final de esa unión entre el bies del principio y el bies que termina al final. Con el extremo del final haremos lo mismo, recortaremos el exceso de tela y así es como tenéis luego que doblarlo hacia la otra parte. Para que veáis cómo queda ya el acabado bien pulido. Perdón por mis uñas, pero no me da la vida para más. Y ahora ya sí que sí empezamos a doblar, tal y como habéis visto, metiendo todo el borde de la tela. Aquí lo que estoy haciendo es que, como veis, al ser una tela de manta que es más gruesa, no es una tela, no es un algodón normal finito, pues puede que en algunos puntos se haya quedado un poquito demasiado gordo ese borde. Así que simplemente pues vamos recortando
para que podamos doblar el bies adecuadamente. Y entonces ya por último yo lo he cogido todo con alfileres y es hacer un pespunte bien pegadito al borde. Yo lo he hecho por el derecho de la tela, pero eso sí, siempre mirando y estando atentos a que también estemos pillando el bies de la cara que tenemos detrás. Haremos exactamente lo mismo para el cuello y ya tendremos nuestra capa terminada. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado muchísimo, que os sirva, compartirlo, porque creo que además este proyecto es un proyecto importante. Creo que muchísimas mamás y papás ahora mismo estarán en busca de una capita de este estilo para el cole, en esta situación que estamos viviendo. Y lo dicho, nos vemos en el próximo vídeo, muchos besos y feliz semana.